Bueno, buenos días, señor Garrido. Gracias por asistir a esta comisión. Ha comenzado su intervención haciendo unas precisiones sobre la labor que desarrolla la Guardería del Medio Natural y ha hablado de falta de coordinación durante la oleada de incendios que estamos investigando en esta comisión. ¿En qué se plasma esa descoordinación de la que habla? Bueno, la descoordinación se resume fácilmente. Es que no hay coordinación entre los participantes en la prevención y extinción de incendios. Ya no solo entre extinción y prevención, sino que entre la propia Guardería del Medio Natural, como decía antes, no tenemos ningún tipo de colaboración que nos permita trabajar en común. O sea, los guardas que trabajan en la Dirección General de Montes o los que trabajan en recursos naturales lo hacen de manera autónoma. O sea, no hay coordinación entre ellos. Y se puede dar el caso de que tú tienes un compañero en la zona de guardia de al lado que no sepas quién es y que además tú no tengas ningún tipo de comunicación constante con él. Y luego ya con el personal de extinción lo mismo. O sea, al final la colaboración se basa en la amistad o la voluntad personal que pueda tener en su caso el guarda que va al incendio con el jefe de extinción que está en ese incendio. ¿Existió algún operativo previo de vigilancia para evitar o detectar posibles incendios o incendiarios durante la oleada de incendios? De forma genérica no hubo. Hay una instrucción por ahí de vigilancia previa que, bueno, en función del índice de riesgo se deberían de organizar vigilancias previas, pero a nivel de Asturias y a nivel general no hubo ningún tipo de vigilancias previas. Sí que hubo zonas que las hicieron, pero son zonas puntuales, donde a lo mejor el guarda mayor, que es nuestro superior inmediato, pudo organizar esas vigilancias, pero, como os digo, de forma general en Asturias no hubo esa vigilancia. Como profesional y bueno, también con el resto de guardas, si tiene alguna percepción de la Guardería del Medio Natural, ¿cuál es la valoración que hacen del índice de riesgo de incendios en relación a las estimaciones que ustedes podrían hacer sobre el terreno? A ver, en relación con los incendios de diciembre, yo creo que todo el mundo tenía claro que el índice no se correspondía con la realidad. Claro, esos son hechos que se pueden cuestionar porque al final son opiniones personales, pero yo me acuerdo que con cualquier compañero con el que hablases tenía muy claro que el índice no se correspondía con la realidad porque estábamos atravesando una época de grandes sequías y además con viento sur, que es digamos, las circunstancias peores para el desarrollo de los incendios. Entonces, claro, nosotros no podemos decir a nivel científico que el índice estaba mal puesto, pero a nivel de experiencia, tanto mía como del resto de compañeros, era evidente que ese índice no era el adecuado. Y eso tiene unas consecuencias negativas, que es que si el índice de riesgos no llega a 4, a nosotros, por lo general, no se nos activan las guardias de incendios del Infopa. A nivel general, nosotros nos activan al tercer día de índice 4. Es decir, que si ese índice no se corresponde con la realidad, a nosotros no nos activan porque no se dan las circunstancias de 3 días seguidos con índice 4. Entonces, sí que nos pueden activar cuando hay circunstancias como las de diciembre, pero si el índice no se corresponde con la realidad, en general, a nosotros no nos activan las guardias. ¿Qué días se activó en nivel 4 y durante cuántos días se mantuvo ese índice? Que yo tenga conocimiento, el primer día que yo entré de guardia, que era el día 18, en el que había algún incendio activo, pero no fue el peor día, había un índice 3. Posteriormente, el sábado, por la mañana, y según pudimos saber a posteriori, también había un índice 3. Yo lo desconocía porque, hablando otra vez de la descoordinación, a nosotros no nos mandan el índice de riesgo de incendios. Sí que yo trabajo en la Dirección General de Recursos Naturales y no nos envían el índice de riesgo, sí que lo hacen a los compañeros de la Dirección General de Montes. Yo me enteré después que el sábado 19 sí que había un índice 3 y luego se modificó posteriormente, o se dijo que se había modificado a índice 4. Y eso es lo que yo sé de aquella época. ¿Cuál es el motivo de que no les comuniquen de oficio el índice de riesgo? Yo creo que es simplemente una cuestión de dejación. O sea, es tan fácil como mandar un correo electrónico. Los compañeros de la Dirección de Montes les mandan un correo electrónico por la mañana a primera hora, ellos lo abren en el correo
y lo tienen ahí. A nosotros no nos lo mandan simplemente pues por dejación y por descoordinación. ¿Quién sería el organismo o la persona encargada de comunicarles ese índice en cualquier caso? ¿A quién se lo comunica al resto? Bueno, yo entiendo que deberían de ser o bien los coordinadores o los jefes de servicio los que se tengan que encargar de dar ese comunicado. Hay una cadena de mando en la guardería que va desde jefe de servicio, jefe de sección, coordinadores, guardas mayores y guardas. Entonces, si se quiere seguir esa cadena de mando, debería ser el jefe de servicio el que en su caso lo comunique a la sección, al coordinador y al guarda mayor. Ese sería, digamos, el orden lógico. No sé quién debería, pero alguien de arriba nos debería de comunicar. Con anterioridad a usted han comparecido dos personas del Indurot. Una de ellas planteaba la incidencia de riesgo de incendios con un criterio que era las franjas horarias. ¿En qué horarios desarrollan ustedes su labor de vigilancia de incendios? Los guardas del medio natural, como funcionarios del Principado, tenemos lo que se llama el horario general de funcionarios, que es el mismo que pueda tener un administrativo, un ordenanza, cualquiera que trabaje en la administración general. Ese horario tiene una parte fija de 9 a 2 de la mañana y luego hay una parte variable que va de 7:30 a 9 y de 2 a 3:30 y luego la obligación de hacer 2 tardes. Entonces, yo creo que es de suponer que nuestro horario actual, que es el horario general de funcionarios, no es el adecuado para una función tan especial como la nuestra. Nosotros no nos podemos comparar con un funcionario que está en una oficina o en un registro porque nuestro trabajo tiene unas peculiaridades distintas. En las vigilancias previas que hay de la guardería se cumple precisamente ese horario. Hay una parte fija que tienen que cumplir, que es la de la mañana, y hay una parte variable, que es la de la tarde, que es voluntaria por parte de los compañeros, pero esa voluntariedad acaba a las 7 de la tarde. O sea, a las 7 de la tarde la gente se tiene que ir a casa porque a partir de ahí se incumple el decreto de horarios. Entonces, nos encontramos con que la peor época o la peor franja del día en cuanto a incendios, que es la primera de la noche o las últimas de la tarde, como norma general, se encuentra sin vigilancia. Se da el caso de que hay compañeros que de forma voluntaria deciden alargar más la jornada o incluso hacer noches. Esa voluntariedad al final puede traer consecuencias, que es que tú no tengas el respaldo legal de un horario. Si tienes un accidente, si tienes un problema fuera de tu horario general, estamos incumpliendo ese horario y entonces no sabemos las consecuencias que puede tener. Entonces, mientras tengamos un horario como el de cualquier personal de la administración, administrativo, ordenanza, auxiliar, nuestro cometido, por muchos protocolos que haya o por mucho Infopa que haya, no se cumple. Y luego en las guardias Infopa, más o menos lo mismo. Las guardias de invierno, que fueron las que se dieron en esa época, hay una parte fija del horario que va de 11 a 7:30 de la tarde. Y luego, a partir de ahí, estás localizable. Pero quiere decir que tú a las 7:30 te vas a casa, que es precisamente la franja horaria donde más incendios se producen. Señoría, le recuerdo que ha agotado su tiempo. Última pregunta de manera muy breve y quiero recordar al resto de los grupos parlamentarios que se ajusten a los tiempos que hemos establecido en lo sucesivo. Gracias. Bueno, ya que, como se comentaba con anterioridad, uno de los objetivos de esta comisión es también aprender de lo sucedido y que no se repita, ¿nos podría decir si ha cambiado algo respecto a la organización de todas estas cuestiones que plantea en la guardería para mejorar todas estas cuestiones que está planteando de cara a nuevas situaciones similares? Hasta la fecha, de lo único de lo que tenemos conocimiento es del borrador del nuevo Infopa. Sí que se trabajó sobre él, salió información pública, tuvimos conocimiento, pero en lo que tiene que ver a organización y funcionamiento de la guardería del medio natural, todo sigue igual. O sea, podemos tener un Infopa muy bueno, podemos tener unas instrucciones de vigilancia preventivas muy buenas, pero de nada sirven si tenemos unos horarios, como decía antes, como el de cualquier personal de la Administración, y de nada sirve si no entendemos a la guardería del medio natural como un único colectivo de 250 miembros, porque nos podemos encontrar el caso en el que con esa división no tengamos personal suficiente para poder realizar esas vigilancias. Entonces, lo del Infopa está muy bien, seguramente contemple o corrija muchos de los errores que se produjeron hasta entonces,
pero hay que ir más allá. O sea, sin unos horarios, sin una reestructuración de la guardería y sin unos cambios internos, para nosotros yo creo que es papel mojado. Puede haber instrucciones, puede haber otra serie de cosas, pero no van a servir prácticamente para nada, no van a cumplir su función de prevención de incendios forestales, que es para lo que estamos aquí fundamentalmente. Muchísimas gracias.